¿Ustedes qué dicen? ¿Que ese video es inteligencia artificial o cómo lo ven? ¿Cuánto creen que es inteligencia artificial? Pues no, fue grabado en un lugar en Atlanta donde trajeron un señor que se dedica a eso y batieron un récord y no sé qué. Y bueno, en fin, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Si estás visitando, yo soy Julio González, soy parte del equipo aquí que tenemos desde hace mucho tiempo creando este lugar para que las personas puedan conectar con Dios y ojalá que todo lo que tú escuches, lo que veas, lo que experimentes sea algo que te motiva, que te inspira, ojalá a tener una espiritualidad más robusta y una mejor relación con Dios. Estamos convencidos que la mayoría de la gente no tiene un problema con Dios tanto como un problema con la religión. Entonces lo que hacemos aquí es tratar de eliminar un poco la religiosidad para que podamos conocer más de Dios de forma directa. Entonces, hoy estamos comenzando una nueva serie de charlas que tiene por título Reacciones versus Respuestas. Reacciones versus respuestas, ¿ok? Y probablemente has escuchado ese dicho que dice 10% en la vida es lo que te sucede y 90% es cómo reaccionas a las cosas que te suceden. Y yo creo que eso es cierto. Yo creo que lamentablemente la mayoría de la gente se la pasa reaccionando a las situaciones de la vida. Yo mismo soy una persona muy reactiva, muy impulsiva. En el tema emocional es algo que he venido trabajando un montón y sigue estando conmigo ahorita que tengo hijos adolescentes. Uno de ellos tiene su personalidad como la mía. Es muy interesante ver las diferentes personalidades de tus hijos porque uno es demasiado chill, es naturalmente empático, es amable, naturalmente amable. Yo soy lo contrario, yo soy naturalmente intenso, naturalmente directo, naturalmente no empático. Entonces he tenido que trabajarlo mucho, pero otro de mis hijos salió tal cual, ¿verdad? Como yo. Entonces yo le digo a él, mira, tranquilo, esto es algo con lo que tienes que trabajar el resto de tu vida. Yo tengo 46 años y todavía estoy, o sea, trabajando en esto un montón. Así que ten paciencia contigo mismo, pero por favor, pon un poquito de tu parte también. Y lo que estoy tratando de enseñarle, todos mis hijos son súper atletas, están jugando todos los tipos de deportes posibles y cuando un partido de cualquier deporte es uno de los ambientes más emocionales posibles que hay, ¿verdad? Por eso ven a veces que se están dando de golpe. No sucede aquí en Costa Rica, sucede en el tercer mundo. Aquí en Costa Rica no, que se pelean los jugadores de un equipo contra otros, ¿verdad? O que se molestan, ¿no? Pero bueno, es un lugar muy emocional donde tendemos a reaccionar. Y pasó este momento donde mi hijo que está jugando básquetbol, yo le vengo enseñando a él el asunto del respeto. Para mí el respeto fue un tema muy importante. En mi casa me enseñaron la importancia del respeto, de no responderle a la mamá. No puedes ni siquiera responderle a tu mamá, a tu papá. Y el valor del respeto a tus padres es algo enorme en mi vida. Entonces, le cuento rápidamente una historia donde me salió bien y una historia donde no me salió bien. Vamos manejando en el carro a un partido y de repente tenemos una discusión que despierta emociones para mi hijo porque estamos pensando cambiarlo de la academia donde está jugando por algunas cosas que no nos gustan y él está muy conectado con su academia, muy conectado con su coach. Entonces, inmediatamente empezó a argumentar, no, ustedes no pueden tomar esa decisión. Y empezó a mover la mano así. Y a mí me empieza la tormenta interna. ¿Ya? Se salvó porque iba manejando, ¿no? Íbamos manejando a un lugar, era 1 hora de distancia, vamos en la interestatal, en el camino súper rápido, 80 millas por hora, 120 kilómetros por hora, ¿verdad? Ahora en la carretera de Liberia podemos manejar a esa velocidad. Pero bueno, el punto es que yo iba manejando rápido, yo lo veo por el retrovisor y le veo haciendo la mano así. Ok. Y entonces mi esposa está discutiendo con él. Dice, no, pero es que tienes que entender que tenemos que ver no solo el deporte, sino que sea un buen ambiente, que sea un buen esto, el otro. Y entonces él le dice una cosa y luego mi esposa le responde y le dice, no me interrumpas. Yo casi que tenemos un accidente y nos morimos todos. Cuando él dijo, no me interrumpas. Entonces yo lo veo por el retrovisor y sigo manejando y lo veo por el retrovisor. Entonces yo estoy pensando, ¿no? Y la tormenta va así como creciendo, ¿no? Yo digo, no me interrumpa. Y digo, pero tú sabes que tu mamá te puede interrumpir. Tú no puedes interrumpir a tu mamá. Y voy manejando, ¿no? Y además, ¿quién te crees tú que eres tú para decirle a tu mamá que no te interrumpa? Y sigo manejando. Esta es la mujer que te parió. Esta es la que te dio a luz. Tú le estás diciendo, ¿cómo se te ocurre a ti decirle? Y empecé, o sea, full reacción, ¿verdad? Todos mis ancestros, ¿verdad? Que tenían disfunciones como esta, estaban diciendo, oh, no, se lo pasamos a él también, ¿ok? Todas las cosas que enseño de empatía y de inteligencia emocional y de autoconciencia, autocontrol, empatía, habilidad social, todo se fue al ya saben dónde y me encuentro yo gritándole a mi hijo de 15 años que no puede decirle a su mamá que lo interrumpa. Cuando llegamos al lugar donde estábamos,
La reparación, por cierto, la reparación es muy importante, no tiene nada que ver con la charla de hoy, pero la reparación es muy importante. Me tuve que disculpar con él. Tuve que decirle, ¿sabes qué? Tú fuiste respetuoso con tu mamá, pero yo fui respetuoso contigo. Yo no debía haberte gritado. Yo debería hacer un mejor trabajo que tú porque yo tengo 45 años. Y aunque sigo pensando que no debes decirle a tu mamá que no te interrumpa y que sigo pensando que no le puedes alzar la voz a tu mamá, quiero que me disculpes. Porque tú te mereces que yo tenga mejor respuesta. Tú te mereces que yo tenga un mejor control. Entonces, estamos hablando de esto porque es muy importante, porque yo sigo aprendiendo de esto. Estoy seguro que no tal vez es tu asunto, pero no vamos a hablar solo de la reacción a una situación emocional, sino vamos a hablar de cómo respondemos cuando las cosas no salen como nosotros queremos. ¿Cómo respondemos cuando las circunstancias, no solo por un mal momento emocional, sino las circunstancias de la vida, están totalmente yendo en contra? El viento está yendo en contra, todo va mal, no ganó nuestro candidato presidencial, el tráfico está cada día peor y tu vida está sintiendo como que no va para ningún lado y sientes que las cosas van mal y estás perdiendo el control. Pues lo que vamos a hablar tiene mucho que ver con que en realidad hay cierta parte que sí puedes controlar, aunque hay mucho que no está en tu control, hay ciertas cosas que sí puedes controlar. Un poquito de teoría y después entramos en una historia que va a tomar un montón de tiempo. No sé cuánto tiempo tienen hoy, por ahora va a ser como 3 horas la historia, pero vamos a ver cómo lo podemos resumir, ¿ok? Entonces, primero un poquito de teoría. Lo que estamos diciendo es nuestras respuestas determinan la calidad y la dirección de nuestra vida, porque nuestras respuestas son cómo decidimos si reaccionamos con el impulso, si reaccionamos con la amígdala o si respondemos con control. ¿Ok? Siguiente lámina. Dice, nuestra habilidad de responder, que de ahí es donde viene la palabra responsabilidad, ¿verdad? Que también tiene que ver con esto, pero no completamente. La habilidad de responder versus reaccionar se va a convertir en nuestro superpoder si logramos nosotros apalancarnos en esta idea de que yo no tengo que reaccionar a la situación que tengo. Yo puedo poner una pausa y aunque la situación a mi alrededor esté adversa, sea un tema emocional o sea un tema de circunstancias muy difíciles, yo todavía tengo lo que los psicólogos llaman el locus de control, que no tiene nada que ver con loco, ¿verdad? Sino con la palabra locus en este caso significa lugar de control. Hay personas que creen que el lugar de control está allá afuera y hay personas que creen que pase lo que pase afuera, esté pasando lo que esté pasando afuera, yo sigo teniendo un poquito de lugar de control sobre algunas cosas. ¿Ok? Entonces, eso es mi superpoder. Y para los que somos creyentes, para los que creemos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, para los que decimos que Cristo es nuestro Rey, es aún mejor porque este poder no es solo nuestro, es también del poder de Él en nosotros. Y si tú no eres creyente, está perfecto porque Open House es para todo el mundo y lo que queremos es que te acerques más a Dios, no que te alejes más de Dios. Pero el punto es que algunos de nosotros, los que están aquí, si tú estás visitando, algunos de nosotros pensamos que Cristo es algo que no es solamente religión y el crucifijo, ¿verdad? Y presignarse, sino que es realmente el gobernador, el Señor de nuestras vidas. Entonces, Él dice que tenemos ayuda, que podemos confiar en Él. Entonces, vamos a hablar más de eso. Pero es un superpoder. Creyente o no creyente, si tú te controlas y no reaccionas y respondes, eso se convierte en un superpoder. Siguiente lámina. Una respuesta mesurada, el superpoder, una respuesta medida, calculada, una respuesta mesurada a lo que está pasando o a lo que pasó. Porque muchas personas están todavía atascadas en lo que pasó. ¿Ok? Sea que te divorciaste, bueno, pero es que si él no hubiese hecho esto, o si ella no hubiese hecho esto, o sea que perdiste tu trabajo, pero es que mi jefe estaba en contra de mí, ¿no? O no te dieron la promoción, en lugar de la promoción te dieron un despido, o lo que sea que haya pasado, lo que pasó en tu niñez, la forma en la que creciste, porque todos somos afectados hoy por nuestro crecimiento, por nuestra familia de origen, por las circunstancias en las que crecimos. Hoy vamos a ver una historia de una persona que te aseguro que tiene circunstancias de su niñez peores que las tuyas, te lo aseguro, ¿ok? Una respuesta medida hoy a lo que está pasando en este momento o a lo que pasó generaciones atrás, a lo que pasó en tu niñez, a lo que pasó a tus padres, a lo que pasó a tus abuelos, puede ser la mejor opción que tú puedes tener ante las circunstancias. Es ejercitar tu superpoder de responder con medición, de responder con calma, responder de forma calculada en lugar de reaccionar con el instinto. Eso puede ser la mejor opción que tú tienes y se convierte en tu superpoder. Siguiente lámina dice, responder nos permite enfocarnos en lo que está en nuestro control. Es como autoexplicativo. Siguiente lámina dice, reaccionar nos lleva a reflejar el caos. ¿Te das cuenta? Cuando yo empecé a gritarle al Liam, lo que hice fue reflejar el caos
que ya estábamos teniendo en una conversación que no estaba saliendo bien. Y lo que hice fue incluso reflejar el caos del problema que yo tengo con el respeto. Reflejar el caos de cómo fue eso en mi familia, cómo ha sido eso en las generaciones detrás, tal vez para mis padres. Lo que hice fue, en lugar de mejorar, hice la situación peor. Y cierto que cuando reaccionamos de forma mala, de forma negativa, hacemos las cosas peor. Cuando reaccionamos de forma emocional o cuando tomamos cartas sobre el asunto y queremos sobrecontrolar la situación, usualmente hacemos las cosas peor. Y reflejamos el caos. En lugar de mejorar el caos, nos hacemos parte del caos. Siguiente lámina. Dice, una respuesta mesurada puede más bien revertir el curso natural de las cosas. El curso natural de las cosas lo vemos mucho en las comunidades en riesgo. Aquí en Open House, mi esposa hace muchos años, hace más de 10 años, comenzamos un pequeño community center, un pequeño centro comunitario que le llamamos el Centro de Esperanza. Y muchos de ustedes son voluntarios ahí, ayudan ahí, está en Pavas, en la principal de Rincón Grande de Pavas, donde está alrededor de 60,000 personas que viven en pobreza o en pobreza extrema, algunos de ellos. ¿Okay? Y vemos mucho ahí que hay circunstancias muy difíciles de pobreza, de falta de educación, de abuso, que vienen desde 3, 4 generaciones atrás. Pero nos damos cuenta ahí que algunos de los chicos y chicas que están viniendo a nuestro centro tienen la opción de revertir el curso natural, ese patrón que sucede de generación en generación si ellos deciden responder bien a las peores circunstancias. Y vemos los que responden bien y vemos los que no responden tan bien. Ojo, esto no se limita a las personas que tienen pocos recursos o poca educación. Esto también aplica para nosotros, que tenemos tal vez tenemos comida en la alacena y tenemos comida en el refri y pedimos algo por Uber Eats o vamos a comer a un restaurante. A los que tenemos un poquito más de lo que necesitamos, que somos, no sé, clase media o lo que quieras, que tal vez no estás en pobreza extrema, pero igual tú puedes o repetir los patrones de tu pasado o puedes revertirlos si decides responder en lugar de reaccionar y seguir siendo parte del caos. Una lámina más. Existen 2 tipos de personas. Personas que solamente se enfocan en una mentalidad de problemas y personas que le vamos a llamar personas con mentalidad de soluciones. Y ojo, las personas que tienen mentalidad de problemas no es que no tienen problemas, sino que se enfocan de forma positiva en los problemas que tienen, los identifican para poder resolverlos y los gestionan bien. La persona que tiene mentalidad de problemas, que adopta una mentalidad de problemas, se ve como una víctima de sus circunstancias. Esta persona siempre culpa a alguien más. Allá afuera está el locus de control. Allá afuera, si mi papá no hubiese, si mi mamá no hubiese, si mi familia no hubiese, si mi jefe no hubiese, si mi ex esposo no hubiese, si mi ex esposa no hubiese, si la economía, si no, como dijo Luis Miguel, la noche, la playa, ¿será que no me amas? Todo es culpa de todo, menos de algo interno. La persona que se ve a sí misma como víctima siempre necesita perseguir o culpar a alguien, porque está allá afuera. Ok, hay mucho que hablar acerca de esto, pero ojo a esto. Es probable que has sido víctima de una situación muy difícil. Es probable que tu ex esposo era lo peor de la existencia. Es probable que tu niñez y las deficiencias, es probable. Ser víctima, estoy seguro que has sido víctima. Todos hemos sido víctimas de cosas en nuestras vidas, pero ser víctima no significa tener mentalidad de víctima. Si tú respondes en lugar de reaccionar, entonces ya no te ves a ti mismo como una víctima, aunque hayas sido víctima de algún abuso o de alguna deficiencia. Y finalmente, la persona con mentalidad de víctima necesita que alguien le resuelva sus problemas, que alguien los rescate. A ver, ¿alguno conoce a alguien así o estoy inventando yo? ¿Alguien conoce a alguien así? A ver las manos. ¿Conoce a alguien así? Sí, están así como nerviosos. Lo conozco, lo tengo aquí al lado mío. No. Luego hay personas que tienen mentalidad de soluciones. Las personas que tienen mentalidad de solución o mentalidad orientada a la solución le llamamos el creador entusiasta. Ojo. La Biblia enseña que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y Él es el creador. Lo que quiere decir que tú puedes crear un nuevo mundo, crear una nueva solución en las peores circunstancias, si tienes la mentalidad orientada a soluciones. El creador optimista o el creador entusiasta se cae hacia abajo y dice, qué linda está esta alfombra. Se cae de patas para arriba o con la cabeza hacia arriba y dice, qué techo más lindo. Esta persona trata de ser positivo y optimista en todas las circunstancias, aunque sea lo peor. No anda buscando culpables, sino que necesita gente que lo rete y que lo desafíe. Y recibe los retos de la vida. Recibe los retos de las personas. Y ojo, todos necesitamos a alguien que nos dé una mano. No que nos solucione, pero necesitamos a alguien que nos coachee, que nos entrene, que nos dé una herramienta. ¿Ok? Y esta persona no es que no tiene problema, es que tiene una mentalidad orientada a las soluciones.
Ahora, todo esto hasta aquí es psicología. Todo esto hasta aquí, yo pienso particularmente que toda verdad es de Dios. Si es verdad es de Dios y si es de Dios es verdad. Así que la psicología en cierta forma comprueba las verdades que ya teníamos de Dios antes que hubiese la psicología. El punto es que estas cosas apoyan lo que ya la Biblia decía. Si tú eres cristiano, como dije antes, yo soy cristiano, yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, yo les he contado la historia, cuando tenía 6 añitos hice una oración, después a los 14 años me reconfirmé, me retraconfirmé, en fin. El punto es que hoy como adulto yo decido cada día, Cristo es mi Señor y yo quiero seguir la vida, quiero vivir la vida como Él me dice. Bueno, más aún tengo que responder con mentalidades de soluciones, más aún tengo que responder versus reaccionar, porque si alguien habló de esto fue nuestro Señor. Vean lo que nuestro Señor decía acerca de estas cosas. Decían, oren por sus enemigos. No, pero es que no se merece que ore por él. Perdonen a los que los ofendieron, pero es que no quiero perdonarlo, lo que quiero ¿cómo se llama? Amanarse no, igualar, quiero darle lo que se merece. Si alguien te pega en una mejilla, este es un texto muy famoso del cristianismo, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Aquí la psicología diría, no hagas eso es masoquismo, ¿ok? Y es que Jesús no estaba hablando en forma literal. Cuando Jesús dice esto, está diciendo, no le respondas a la gente como se lo merece, no le respondas a la gente como ellos esperan. Si alguien te trata mal, probablemente vas a esperar una reacción. Responder significa no te voy a dar lo que te mereces. Okay, y eso es lo que hizo Jesús con nosotros. De hecho, en la teología cristiana creemos que Él nos perdona nuestros pecados y no nos castiga. Entonces, Jesús está hablando de esto y luego Pedro, hablando de Jesús, escribió uno de los mejores textos para poder responder bien en lugar de reaccionar. A Jesús, cuando lo maldecían, no respondía con maldición, no pagaba mal por mal. Pablo dijo, no paguen mal por mal. Entonces, esto está en todo el Nuevo Testamento. Esto está en toda la Biblia, la idea de que si tú eres un seguidor de Cristo, tú no puedes andar respondiendo a la gente como si la gente te trata mal, tú los tratas mal de vuelta. Y esto lo puedes llevar tan lejos y tan profundo como quieras. Yo particularmente pienso, y tengo un debate filosófico con esto, que los cristianos hasta no debemos ni siquiera demandar a las personas. Y definitivamente no demandar a otro cristiano, pero es confuso, ese no es el tema de hoy. El punto es, y algunos de ustedes son abogados, ese pobrecito no entiende nada del sistema legal, ¿verdad? No yo soy empresario, me la paso demandando gente, porque si no, entonces, y entiendo que soy neófito en 1000 cosas. El punto es, yo quiero vivir la vida de no responder a la gente con lo que se merece, no darle a la gente, no tratar a la gente con el mismo mal que me tratan, sino como Cristo responder bien, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, quien juzga justamente. En fin, todo eso es lo que vamos a hablar por las próximas 2 semanas. Y hoy es una especie de introducción de cómo responder ante las peores circunstancias. ¿Ok? Y por cierto, si te duermes o si hay algo más interesante en tu feed de Instagram, la lección de hoy es, puedo confiar en Dios pase lo que pase. El cristianismo nunca propone, la Biblia en ningún lado propone, que si tú sigues a Cristo, entonces se te acaban todos los problemas y tu vida todo es color de rosa. ¿Okay? Yo creo que las personas que siguen a Cristo y que lo siguen de cerca y que entienden lo que significa seguir a Cristo son más felices que los que no. Yo pienso eso, ¿verdad? Pero no es que no tenemos problemas. No es que no tenemos problemas, porque en ningún lado en la Biblia se promete que no va a haber problemas. De hecho, Jesucristo prometió que iban a haber problemas. Hay un texto en la Biblia que dice, ustedes probablemente se lo saben, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Entonces, Jesús no prometió falta de problemas, prometió problemas, ¿ok? Pero dijo, pero tranquilo, confíen. Y eso es exactamente lo que estamos hablando. Cuando las cosas van de mal en peor, ¿qué haces tú? ¿Reaccionas? ¿Tomas el control de las cosas? ¿Te defiendes y peleas? ¿O respondes como una persona que está completamente segura que Dios está con él, que Dios está con ella? Respondo con confianza en Dios, aunque las circunstancias estén terribles. Ahora, no estoy negando la dificultad de tu problema. Y ojo, si tú no tienes un problema ahorita, prepárate porque viene un problema. Así es la vida. Simplemente así es la vida. ¿Ok? Y no estoy como que motivador. Este tipo es un motivador. No estoy tratando de desmotivarte. Simplemente estoy diciendo, prepárate para la tormenta porque va a haber una tormenta, va a haber un problema. Así es la vida, ¿sí o no? ¿Ok? Ahora, la cosa es cómo vas a responder ante la situación. No estoy negando o no estoy minimizando la situación. Estoy seguro que estás enfrentando o que vas a enfrentar algo muy difícil. La cosa es, ¿vamos a responder reaccionando con el instinto natural o vamos a responder con confianza en Dios que controla todo, incluso lo que nosotros no podemos controlar? Entonces, dicho eso,
Les tengo una historia. Porque la Biblia está llena de historias y antes de que la Biblia se pudiera leer como un libro, que lo escribió Moisés en los primeros 5, la Biblia se contaba como una historia. Esta historia, de hecho, pasó 500 años antes de que se escribiera la Biblia. Lo que quiere decir que por 500 años esta era una historia contada tal como se las voy a contar yo. También voy a usar algunos versículos de la Biblia para contar la historia, pues tenemos el beneficio que tenemos la escritura ahora. Es la historia de José. Pero tenemos que poner apellido José, porque en el mundo en que vivimos hoy, en el mundo moderno, existen los apellidos. Ustedes saben, datos eran de nerdos que no tienen nada que ver con nada. Ustedes saben que en el mundo antiguo no existían apellidos. Los apellidos eran el hijo de quién. Por ejemplo, le vamos a poner a José, José Jacobes. ¿Por qué? Porque José era hijo de Jacobo. Ustedes saben que en el idioma español el sufijo es hijo de, significa hijo de. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo soy González, mi apellido significa hijo de Gonzalo. Gutiérrez, hijo de Guti. Fernández, hijo de Fernando. ¿Ustedes sabían eso? Ya aprendieron algo en la iglesia. No tiene nada que ver con Dios, no los ayuda para nada espiritualmente, pero al menos es interesante. Vamos a hablar de José Jacobes, ¿ok? El hijo de Jacobo, ¿ok? José Jacobes, ¿ok? El hijo de Jacobo. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchos José. José de Arimatea, José el padrastro, ¿verdad? El esposo de María. Entonces este José Jacobes, José el hijo de Jacobo, Antiguo Testamento, la historia comienza como en Génesis 18, 19. Es fascinante, pero para poder hablar de José Jacobes hay que hablar de Jacobo primero. Ok, Jacob era el hijo de Isaac, Isaac era el hijo de Abraham. En el capítulo 12 de Génesis comienza la historia de Abraham, el primer judío. Una historia súper interesante. Ok, de hecho, parte de mi plan cuando yo enseño la Biblia es que la gente quiera leer la Biblia por ellos mismos. Porque para mí la Biblia es fascinante, es mi libro favorito, es fascinante. Ok, de hecho yo creo, y si ustedes ven los mejores, Steven Spielberg, judío. Ok, nómbrame a un gran escritor de Hollywood, judío. Yo tengo esto no lo puedo comprobar, pero tengo la sospecha de que sus abuelos y tatarabuelos se la pasaban contándole estas historias de la Biblia y los más aprendieron a contar historias. Es una historia fascinante. Y para contarte esta historia voy a usar algunos diagramas, al menos de un árbol genealógico. ¿Ok? Entonces va así. José fue hijo de Jacobo, o Jacob, le decimos en la Biblia también. Entonces, Jacob resulta que tuvo un pleito con su hermano Esaú. Si tú crees que tu familia es disfuncional y si tú crees que tú puedes responder más, y Julio, si tú supieras lo que me hizo mi ex esposa, si tú supieras cómo yo crecí, si tú supieras mi niñez, te aseguro, tu historia de disfunción no le gana a esta familia. ¿Ok? Y de esta familia vino El Salvador, por cierto. Así que tranquilo, todo bien. El punto es, Jacob se pelea con su hermano Esaú porque él lo engañó. ¿Se acuerdan aquello del plato de lentejas? Lo engañó y le robó la primogenitura, que era literalmente la herencia, el dinero. ¿Ok? Algunos de ustedes tienen un negocio con familia y pueden saber que cuando se mete el dinero las cosas se ponen un poco feas. El punto es que sale corriendo de su casa, de su familia, y su mamá lo saca literalmente por la puerta de atrás porque Saúl lo quiere matar. ¿Ok? Al menos a ti tal vez tu hermano nunca te ha querido o intentado matar, tal vez ha querido matarte pero no ha intentado matarte. Esaú intentó matar a su hermano Jacobo, sale por la puerta de atrás corriendo y su hermana dice, vaya para que Labán, mi hermano Labán, ¿ok? Él llega al norte, en Parán, Arán, a un lugar donde estaba su tío que se llamaba Labán, ¿ok? Y lo primero que hace es que se encuentra en un pozo una mujer que está dando de agua a sus ovejas, y esta mujer era increíblemente atractiva, eso está en la Biblia, era hermosa, era nivel supermodel, ¿ok? Dice la Biblia, y esta mujer tenía una hermana, ella se llamaba Raquel y su hermana se llamaba Lea. Es súper interesante porque la Biblia hace este contraste. Estoy hablando muy rápido, ¿verdad? Dice que Raquel era guapísima y que Lea tenía los ojitos tiernos. Léanlo. ¿Y a cuál le gustó a Jacob? Entonces va y habla con el señor Labán, el tío, que después se enteró que era su prima, de paso. Esto sucede en San Ramón también, señores. Se enteró que era su prima, pero bueno, eso se valía, ¿verdad? Le dice, vea, tío Labán, ¿cuántas ovejitas hay que dar por la prima Raquel? Ah, bueno, no, pero es que aquí no lo medimos, aquí no negociamos con ovejas ni con vacas, aquí es años de trabajo. Si tú trabajas 7 años para mí, puedes casarte con mi hija Raquel. Está linda, ¿verdad? Las mujeres eran propiedad y eran el único valor que tenía una mujer, ojo porque este punto es importante en la historia, el único valor que tenía una mujer era tener hijos. Cuando las mujeres eran propiedad, si tú crees que el mundo es machista hoy, dale gracias a Dios que no naciste en el tiempo de Jacob, ¿ok? Porque las mujeres eran propiedad y el único valor que tenían era traer hijos al mundo, ¿ok? Bueno, 7 años, tío, trato hecho, ¿ok?
Pasan los 7 años, está la boda con Raquel, y ¿saben qué hizo el desgraciado de Labán? Le metió en el cuarto nupcial, no sé por qué era así, a Lea en lugar de Raquel. No había luz, se acabó el aceite de oliva para la lámpara. Lo cierto es que no sé qué pasó, pero se despierta en la mañana siguiente, casi increíble, la verdad es más extraña que la ficción. Se despierta Jacob con Lea y dice, ¿qué pasó? Y va a hablar con su tío Labán y le dice, ay tío, yo había pagado por la guapa. Y me dice la buena, a la que es muy buena gente. Y dice, no, pero es que ella es la mayor, primero la mayor. Así como funciona en nuestra tradición, primero la mayor. No, pero tío, la que me gusta a mí, la que yo amo, la que yo soy enamorado de Raquel. Raquel y yo somos, o sea, no, pero no importa. Si quiere, Raquel también está en venta, pero primero Lea 7 años más. Fue tramposo, tío. Tramposo. ¿Y lo que le hiciste a Saúl? Va, 7 años más. Luego la Biblia dice, la Biblia es romántica también. Y Jacob se le pasó el tiempo súper rápido porque la amaba. Yo duré 5 años para casarme con Ashley. Le dije, se me pasó súper rápido. Una historia similar a esta, de hecho. Bueno, resulta, mi suegro es Jacob. Bueno, resulta que Jacob tuvo que tener estas 2 esposas, ¿ok? Así eran las cosas en aquellos tiempos. Y yo no lo entiendo, ¿verdad? No lo recomiendo. Hoy no tenemos 2 esposas, pero todo el mundo le da vuelta a todo el mundo. Así que ni estaba bien en aquel tiempo, ni está bien en este tiempo. El punto es que ahora Jacob tiene 2 esposas. Raquel, le vamos a poner un corazón porque la que él amaba era Raquel. Y Lea era, le tocaba la transacción, pasó así, entonces Lea. Entonces ve la disfunción. Entonces, este hombre que viene de pelear con sus hermanos, tiene un pleito con su suegro, está enamorado de esta, ella le tiene celos a ella porque ella es la que él ama. ¿Ok? Pero resulta que Raquel no podía tener hijos. ¿Y cuál era el valor de una mujer? Tener hijos. Entonces vamos a ver los hijos de Lea. Cada una de ellas tenía una esclava, ¿verdad? Una muchacha que le ayudaba, pero eran esclavas, era propiedad. Y bueno, eso complica un poco más la historia más adelante. Pero bueno, resulta que Lea no paraba de parir. Eso era muchacho tras muchacho. Pop, 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 pop. Esa la miraba y embarazada. Y Raquel le tenía celos a Lea. Y Lea le tenía celos a Raquel. Yo te envidio porque él a ti te ama. Y yo te envidio porque tú tienes hijos y yo soy una inútil que no puede tener hijos. Rubén, el mayor. Este era el mayor, pero no era líder. Porque nadie le hacía caso. Después van a ver eso en la historia. Simeón, el segundo, Leví y Judá. Ustedes tienen que leer esto. Primero ella oraba por tener un hijo y lo tuvo, pero cuando ella tiene al hijo, le puso por nombre Rubén, que significa Dios me vio y ahora mi esposo me amará. Eso está en la Biblia, búsquenlo. Simeón, segundo hijo. Dios me oyó que estoy triste porque mi esposo no me ama y ahora me va a amar. Tercero, Leví. Seguramente ahora mi esposo me va a poner atención y me va a amar. Y el cuarto hijo se llama Judá, que significa alabo a Dios. Parece que ella estaba peleando por el amor de Jacob y al final decidió con el último hijo, ¿sabes qué? Ese desgraciado no me va a querer nunca. Así que no importa, yo acepto, estoy bien con Dios. Resulta que un día, si quieres que la historia se ponga un poco más picosa, resulta que un día Raquel se dio cuenta que Rubén había ido al campo y que había encontrado unas mandrágoras. ¿Ok? Es como una maracuyá. ¿Ok? Yo no sé si ahorita es así, creo que dicen que la maracuyá es afrodisíaca. ¿Aquí dicen eso? No. ¿Qué hacen ustedes? Pregunta nerviosa, ¿verdad? Se pusieron nerviosos todos ustedes. Bueno, resulta que allá creían que la maracuyá era afrodisíaca. Entonces Raquel se da cuenta que Rubén le trajo una mandragora o una maracuyá, vamos a llamarle para los propósitos de nuestra lección. Entonces, Raquel le dice a Lea, Lea, regálame una de esas maracuyás que tú tienes, porque yo también quiero tener bebés. Y le dice, tú primero me robaste a mi esposo porque se casó conmigo primero. Pleitos entre hermanas. ¿Okay? Me robaste el esposo, ahora me quieres robar mis maracuyás. Se están peleando por una maracuyá. ¿Tú puedes creer esto? ¿Tú crees que tu familia es disfuncional? Estos pelean por una maracuyá, ¿ok? Bueno, hagamos algo, le dice Raquel. Como mi marido hace lo que yo digo, porque a mí es la que él ama. Vamos a hacer una cosa. Tú me das la maracuyá y yo te lo presto esta noche. ¿Me prestas esta noche?
Y Jacob como que, hey, no tomen decisiones sin mí. Esta noche, bueno, ok, démosle. Eso está en la Biblia, señores, ok. No tiene nada que ver con la lección de hoy, ¿verdad? Pero es interesante. El punto de todo esto es, se pelearon por las maracuyás, me voy a adelantar la historia. Raquel eventualmente tuvo 2 hijos, las esclavas de ellas también tuvieron hijos del mismo papá. Y estas son las 12 tribus de Israel. Esta es la Biblia en la que nosotros creemos, señores. ¿Ok? Un solo desorden, una sola disfunción. ¿Ok? En la vejez, Raquel logró tener su primer hijo, que le puso por nombre José, que es la historia de hoy. Toda esta distracción era para llegar a la historia de José. Pero ¿saben por qué yo creía que era importante contarles esta historia? Porque desde pequeño yo crecí. José tenía una túnica de muchos colores y su papá era el preferido de su papá. Y por eso sus hermanos lo odiaban. Pero ojo a esto. Si tú hubieses crecido con este nivel de disfunción en esa familia, imagínate lo que era crecer en una familia como esta. ¿Ok? Estas mujeres se las pasaban peleando, se celaban entre ellas por diferentes razones. Sus hijos no sabían qué hacer en ese pleito cuando los papás no estaban funcionando de forma adecuada. Los hijos están diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Ok? Y resulta que cuando nació José, está creciendo en un ambiente muy disfuncional porque él era el hijo favorito de la esposa favorita de su papá de 4 que tenía. Entonces, cuando leemos que a los 17 años, José empieza a tener sueños. Y antes de eso era un chismoso, eso sí. Lo único malo que le encontramos a José en la historia era tan bueno que no le gustaba que nadie hiciera nada malo. Entonces, cuando veía a alguien haciendo algo de sus hermanos que eran muy buenos en ser malos, él les llevaba el cuento a su papá. Entonces era el tattletale o el chismoso. Aquí en Costa Rica tenemos un nombre para chismoso. El hermanito que va y le cuenta todo lo más, ¿cómo le decimos? El sapo. Él era el sapo. Sapo, rolo de sapo. Lo único malo que tenía, imagínense, era que era sapo y se me está terminando el tiempo. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Bueno, resulta que José un día tiene un sueño y dice, habían 11 manojos, no había nacido Benjamín todavía, 11 manojos, o ya había nacido Benjamín, de hecho, 11, porque son 11 hermanos, 12 con José. Y dice, hey, hermanillo, vean, tuve un sueño. Ajá, ¿tuviste un sueño? Sí, 11 manojos de espigas y las espigas de ustedes, las 11 de ustedes se inclinaban ante la mía. 12 espigas y las 11 de ustedes se inclinaban ante la mía. Ajá. Y estos muchachos pensando, sí, claro, nosotros un día vamos a inclinarnos ante ti, tú vas a ser nuestro rey, nuestro gobernador, ¿verdad? Porque tú tienes una túnica de muchos colores. Otro día, tuve un sueño, habían 2 estrellas, el sol y la luna, y el sol y la luna y las 11 estrellas se inclinaban ante la mía. Sí, claro, tú eres el chévere porque tú tienes una túnica de muchos colores, un día todos estábamos un día todos nosotros vamos a seguir a ti, pero ojo a esto. Este engañó a su hermano de la herencia. A Ismael, que era el hijo de Abraham, que era del abuelo, que ni siquiera era del bisabuelo, también había mandado a Ismael por fuera y había escogido a Isaac. Estos muchachos no solamente estaban celosos porque el niño era bien portado y era sapo. Estos estaban tratando de cuidar su vida y su herencia. Un día, el papá Jacob manda a José a ver cómo están sus hermanos y cuando lo ven venir en el campo, dicen, allá viene el niño soñador. Vamos a acabar con su vida para que podamos cuidar nuestro futuro y nuestra herencia. Porque estoy seguro que con el papá van a hacer algo para que nosotros quedemos por fuera. Entonces tienen esta conversación donde dicen, vamos a matarlo. Rubén le dice, no lo maten. Pero no pudo convencer a sus hermanos, tírenlo en una cisterna. Una cisterna era un pozo de agua que excavaban para almacenar agua en esos tiempos. Y él pensaba después irlo a buscar y al final sus hermanos no le hicieron caso a él. Y resulta que Judá, que era el cuarto, pero era el líder, dijo, ¿saben qué? Si lo vendemos, si lo matamos no le ganamos nada, no le sacamos plata. Mejor no lo matemos porque al final nuestro hermano, vamos a venderlo, que se lo lleven allá a que sea esclavo y salimos de él. ¿Ok? Y eso fue lo que sucedió. Ahora, estando él ustedes saben lo que pasó, ¿no? Llegó a ser esclavo en Egipto, ¿ok? En Egipto lo único que José hacía era tomar buenas decisiones. Decía, pase lo que pase, el Señor está conmigo. Te quiero mostrar este texto. Está en el Génesis, en el versículo 39, capítulo 39, versículos 2 y 3. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José. Suave. El Señor estaba con José. El Señor estaba con José. José, a quien sus hermanos golpearon y tiraron en un hueco y que pensaban matarlo y hablaban de lo matamos o lo vendemos, lo matamos o lo vendemos. Y él estaba escuchando. Imagínense el terror que tenía. Lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto, ahora es esclavo. Aunque vivía en una casa con una hacienda con ovejas, ahora era esclavo.
¿ok? Dice, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras que José vivía en la casa de su amo el egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo. Mira el siguiente versículo, dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseos y le propuso, acuéstate conmigo, y no necesariamente para una siesta, ¿ok? La esposa del amo, Potifar se llamaba, se enamora de José o se obsesiona con José y decide tener una relación con él, a lo que José tiene una conversación muy interesante porque José le dice, pero José no quiso saber nada de eso y le dijo, imagínate esta conversación, ¿verdad? Mire señora, déjeme explicarle una cosa, mi amo ya no tiene nada que preocuparse. Desde hace 1 año y medio él me puso a mí a cargo de todo. No tiene nada que preocuparse. Y de hecho me presta su carro, su burro, su carreta, todo. Y nada me dice que no, porque confía en mí. La única cosa, mira lo que dice el texto. Parece casi ridículo que están teniendo esta conversación. Mira ese texto. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto usted. ¿Y sabe por qué mi patrón no me ha negado a usted? Porque usted es su esposa. ¿Acaso se le ha olvidado? ¿Ok? ¿Cómo podría yo cometer tal maldad? Y José pensaba hace 4.000 años que eso estaba mal, ¿ok? Creyente o no creyente, pero la segunda parte dice, ¿cómo haría yo tal maldad y pecar así contra mi Dios? Y yo digo, José, ¿cuál Dios? El Dios que permitió que tus hermanos te golpearan y te maltrataran y te tiraran en un hueco donde habían culebras y escorpiones. El Dios que permitió que tus hermanos te vendieran. Y el Dios que permitió que estuvieras aquí de esclavo. Y José tal vez diría, sí, en ese es el Dios que yo confío. Porque yo no voy a reaccionar y repetir los patrones de mi familia y repetir todas las cosas. Yo voy a responder con confianza en Dios. Y yo te aseguro, tú también, como José, puedes confiar en Dios, pase lo que pase. Y yo te aseguro que tus circunstancias nunca van a ser las peores que las de José. Te aseguro que nadie te va a vender como esclavo. Te aseguro que no te van a tener en una cárcel egipcia. Pero tú puedes tener el mismo superpoder que tenía José, de que pase lo que pase, divorcio o no divorcio, promoción o no promoción o despido. En las peores circunstancias, tú puedes decir, voy a confiar en Dios, pase lo que pase. Vamos a parar aquí la historia, pero no se preocupen porque la historia tiene una segunda parte. La próxima semana yo voy a estar aquí, los espero aquí, para que sigamos el chisme, que está bueno, de cómo José continuaba ante las peores circunstancias respondiendo. Pero lo que me gustaría hacer hoy es, la banda va a pasar al frente, va a cerrar con una oración y luego les va a dar una pequeña mirada a la letra de la canción con la que vamos a cerrar. Y vamos a escuchar esta oración que yo me imagino a José en la cárcel por un crimen que no cometió, como esclavo, maltratado por sus hermanos. Me imagino que esta fue la canción que se convirtió en la oración de José en aquel tiempo. Oremos juntos. Señor, te doy gracias que tu palabra, siempre digo, tu palabra es como una lámpara que nos ilumina, como dice el Salmo. Y tal vez el hecho de que esta familia fue tan disfuncional, tal vez es hasta unas palabras de ánimo para nosotros en nuestras propias disfunciones. Y mejor aún, más importante aún, ayúdanos, Dios, a responder como respondió José, que le pasaba lo peor y él seguía confiando en que tú estabas con él. Ayúdame a mí y a cada persona que está en este lugar a que pase lo que pase, circunstancias buenas, circunstancias malas, las peores circunstancias, decida responder como respondió José, como una persona que está completamente seguro que Dios está con él. Amén. La banda va a cantar esta canción, pero quiero leerles una parte de la letra y quiero que se imaginen a José en un calabozo egipcio hace 4.000 años, en las peores circunstancias en las que tú nunca vas a estar, y que tal vez esta era la canción de él. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Mi fuerza eres tú, mi escudo eres tú, mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio.
Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Siempre te amaré, mi refugio. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio. Y aleluya, Dios es rey. Y aleluya, Dios es rey. Y aleluya, Dios es rey. Por siempre tú eres rey, aleluya. Y aleluya, Dios es rey. Aleluya, Dios es rey. Oh, aleluya, Dios es rey. Por siempre tú eres rey, aleluya. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Yo casi puedo imaginarme a José diciendo, ¿sabes qué? El faraón no es el rey, Potifar, mi jefe, no es el rey, la señora que me acusó falsamente no es el rey,
mis hermanillos que son re mal portados no es el rey. Yo sigo enfocado en confiar en Dios, pase lo que pase. Y tú y yo tenemos acceso a lo mismo. Muchas gracias por ser parte de Open House. Los espero aquí la próxima semana para la segunda parte de esta historia. Si estás visitando por primera vez, tenemos un regalito para ti. Y si quieres hablar con alguien, tenemos un equipo aquí que te podemos ayudar. Incluso si tienes rato viniendo a Open House y quieres saber cómo dar un paso más, aquí estamos para ayudarte. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Que tengan un feliz resto de su vida.